Hola chavales, hoy quiero hablaros de temas de servidores, de lo que es el lag, el ping y el tick rate, que es muy importante. Porque hay gente que desconoce todas estas cosas y se piensa que jugar a un videojuego es multijugador, es enchufar, conectar o sea, abrir el juego, conectar a internet y a la jugar, ya está, ¿no? Porque hay un servidor que te lo está dando todo. Pero luego hay que tener en cuenta que hay muchas modalidades de juego online y luego no todos los servidores son iguales. Vamos a hablar de ello, ¿vale? Vale, vamos a ver. Cuando tú conectas, coges un juego y juegas online, lo primero que dicen, oye, ¿quieres conectarte? Sí. Tienes que conectar un servidor y validarte. Muchas veces te piden nombre, usuario, contraseña y estas cosas. Validarte, quiere decir, tiene que asegurarte el servidor que tu copia es original, que tienes un usuario registrado y cuando tú conectas el juego, validar todo eso para permitirte acceso al servidor, ¿vale? Eso lo lleva un servidor de verificación, un servidor de validación, ¿vale? Porque el servidor de juego es otro. Primero el primer paso es el servidor de validación y luego vas al servidor real. Entonces el tema está que dices, coño, es que este juego tiene mucho lag, o este juego no va bien, o mi ping es muy alto, o sea, mi propio orden, mi propia conexión, o cuando mato a alguien, coño, yo veo a un tío, le he disparado y en la cámara de muertes aparece por detrás de la pared, ¿cómo? Si yo le he disparado y le he dado, ¿vale? Todo esto ocurre porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de jugar online. Lo primero que hay que tener en cuenta es cómo es tu conexión a internet. Tu conexión a internet puede tener problemas de microcortes, se interrumpe. No se cae del todo, no se cae el servicio, pero se interrumpe lo justo para echarte de una partida que estés jugando, ¿no? Que eso putea mucho. Estás ahí en medio de una partida, de repente, ¡pam!, te has ido fuera. Y si tienes, por ejemplo, algún programa de voz, como puede ser el Mumble, puede ser el TeamSpeak, o puede ser el Discord, oye, seguir jugando, sí, nosotros sí, coño, me he caído, qué putada, ¿no? Bueno, pues eso, tu conexión tiene que ser estable, sin cortes. Y luego el ping. ¿Qué es el ping? Bueno, el ping es el tiempo que tarda tu ordenador en comunicarse con el servidor y que el servidor le devuelva una respuesta. ¿Qué es lo que hace tu ordenador? Pues mandar la información en paquetes de datos. Paquetes de datos. Llega el paquete de datos al servidor, el servidor lo reconoce y te dice, venga, sí, guay, ida y vuelta. Hay programas, comandos que puedes utilizar con la consola de sistema, donde podrías ver el recorrido que hace un ping a determinado servidor, si pasa por diferentes puntos y el tiempo que se tarda tarda cada uno. El ping, que el otro día me equivoqué, no se me fue la pinza, pero vamos, el ping se mide en milisegundos. Si tú tienes un ping de 100, perdón, 1000 es una burrada, pero un ping de 100 es que tardas 0,1 segundos en que haya comunicación entre el servidor y el ordenador. Normalmente, si tú, por ejemplo, quieres jugar un servidor en Corea o en China, desde España, pues vas a tener un ping de 200, 300, 400, es decir, entre 0,2 y 0,4 décimas de segundo de tiempo entre comunicar con el servidor y volver. Claro, eso, dices, pero eso no es nada, muy poquito, ¿no? 0,2, 0,3 décimas de segundo, sí, pero en cada acción. Tú imagínate que estás jugando un juego de tiros y disparas 100 veces y de esas 100 veces solo llega... O sea, la frecuencia que llega es un tiro cada 0,3 segundos. ¿Vale? Tú has disparado 100 veces, pero solamente la información de eso que has disparado es cada 0,3 segundos. Y otro que tenga un ping de 50 es cada 0,05 segundos. Él te va a masacrar a tiros. Evidentemente juegas con una desventaja enorme, porque tienes más retraso. Las mismas acciones, lo que tú estás haciendo va a ir con mucho retraso. Eso te perjudica, ¿vale? Pero bueno, con un ping por debajo de 50 no hay ningún problema. Eso no sería significativo. Hay gente que tiene ping de 8, claro que puede tenerlo. Ping de 8, ping de 20, ping de 30, ping de 50. Pero vamos, con un ping de 50 por debajo de 100 generalmente ya se supone que es un buen ping. Y por debajo de 50 es perfecto y no se va a notar. O sea, vamos, 0,05 segundos lo que vas a tardar en cualquier cosa que hagas, ¿no? Un ping de 50 está perfecto para jugar online a cualquier juego, a cualquiera. Entonces entra otro factor aquí en juego, que es lo que llaman el lag, ¿no? Pero el lag se produce porque o tu cliente, o
sea, tu ordenador, que es el cliente, o el servidor tiene problemas para comunicarse. Hay una desincronización. Uno de los dos aparatos va más lento de lo que corresponde y te da la sensación esa de se laguea, como que va a saltos, atrasados. Y eso puede ser porque, por ejemplo, en tu cliente tenga una carga gráfica muy grande, porque claro, tú estás jugando a un juego en donde hay, por ejemplo, 100 contra 100 jugadores, 200 jugadores puede haber, o más, 300 jugadores. Por ejemplo, Guild Wars 2. Un asalto a un castillo y pueden reunirse ahí 300 personas a la vez, 300 jugadores a la vez. Cuando vas tú solo, con a lo mejor 3 o 4 jugadores o incluso 20 jugadores, vais por el mapa, tu ordenador lo va a poder mover tranquilamente. Coño, son 20 jugadores. Puede moverlos, puede pedir información al servidor, puede coger esa información y decirte, mira, ese otro jugador está haciendo esto. Porque vamos a ver, tú cuando juegas con otro jugador, tu cliente, el cliente es el programa que está en tu ordenador, ¿no? El que está moviendo el juego. Tu cliente lo que hace es darle continuidad, no va a saltos, va haciendo como una continuidad, aunque es una representación no real de lo que está ocurriendo, porque la realidad es lo que ocurre en el servidor, no en tu cliente. Aunque, bueno, ahí se podría utilizar los hacks, porque a veces la información que da un cliente al servidor, el servidor lo traga, o sea, si tú puedes alterar la información, traga con ello y puedes hacer cosas maravillosas. Volar, teletransportarte, atravesar paredes, todas esas cosas, ¿no? Porque dejan que el cliente decida muchas cosas para no meter carga al servidor, para que el servidor no trabaje de más. Y claro, si tú manipulas la parte del cliente, la hackeas, puedes hacer que engañar al servidor. Bueno, la cuestión es que si tienes un gran lag, es una sensación de, que lag más grande, puede ser por tu cliente, y eso sería que todo va lento, tú ves a todo el mundo teletransportándose, bueno, va a saltos, o tu muñeco se queda parado, no reacciona, tú le das a la tecla y tarda 1,5 segundos en responder, en hacer lo que sea, tirar un hechizo, protegerse o lo que sea, ¿no? Eso puede ser porque la carga de tu ordenador se ha ido a la mierda, básicamente porque no es lo mismo mover a 20 jugadores que tu cliente tenga que mover a 200 en la misma zona. O sea, en el campo de visión hay un truco en algunos juegos que hacíamos antiguamente cuando teníamos unos modem de mierda de 56K, era que en vez de mirar hacia el horizonte, tú ibas jugando, en vez de mirar hacia el frente, mirabas al suelo. Entonces, como lo que tenía que dibujar el cliente era solo la parte del suelo, se ahorraba un montón de cálculos, un montón de calcular información y de dibujar esos gráficos. Y entonces iba fluido, pero tú no veías lo que tenías delante, tenías que ir mirando al suelo. Muy cutre, pero es que funcionaba porque realmente lo que estás haciendo es engañar al cliente. Dice, mira, dibújame solo esto, porque como mires al horizonte te vas a morir. Para dibujar una montaña a lo lejos o unos muñecos que se van acercando a lo lejos, el servidor revienta, o sea, tu cliente revienta, no puede, tu ordenador no podía. Tu ordenador no podía. Encima con la conexión de internet de mierda, pues mal, peor todavía. Y un truco era mirar hacia abajo. Fíjate qué tontería, bueno. La cuestión es, tú en Guild Wars 2 vas ahí con 20 tíos, qué bien, voy a 60 FPS, a 30 algunos, bueno, más o menos, depende del ordenador que tengan, de la conexión que tengan, y de repente aparecen ahí 300 tíos y se para todo. Hasta que tu ordenador es capaz de dibujar todo lo que está saliendo, se para todo. Y de hecho hicieron un truco en Guild Wars 2 que era que se predibujan los enemigos. O sea, por ejemplo, salía un mando azul, otro verde y otro rojo. Entonces, en vez de salir exactamente la armadura que llevan con todos sus detalles, pues salía un personaje genérico en un color, monocolor. Eso lo hicieron para evitar ese golpe de repente aparecen 100 tíos en la pantalla y el ordenador se peta, se queda ahí clavado, ¿no? Que dicen, no puedo moverlo porque tengo que coger los datos de toda esta gente para dibujártelos. Entonces, te hacía una previsualización, tú veías a todos los enemigos del mismo color, más o menos la forma del muñeco que fuera, depende de la raza, la especie que fuera, y la clase que fuera, mago, guerrero, lo que sea. Y iba dibujándose poco a poco, depende de la potencia de tu ordenador, pues se dibujaban ya, cogía las texturas que correspondía con sus colorines y con todo, ¿no? Para evitar ese golpe inicial que el cliente se satura, no puede con ello. Pero luego había otra parte que era el lag que producía el propio servidor. Cuando el servidor se saturaba, porque tenía que manejar muchísima información, o sea, tenía a lo mejor 500 clientes, 500 jugadores, y tenía que suministrar la información a todos los clientes, a todos los ordenadores, es decir, está pasando esto, y eso es muchas veces por segundo, está pasando esto, y se satura, en vez de darte, por ejemplo, si tenía que darte una información 20 veces por segundo, te la daba una por segundo o dos. Entonces, ¿qué notas? Que tu muñeco y todos los de los demás, todo el mundo va como si estuviera en melaza. Pero no es un fallo de tu ordenador, es un fallo del servidor que no puede dar más de sí y dar información y parece que todo va a saltos porque no llega. Básicamente es que no tiene la capacidad de manejar esa información tu cliente.
O sea, perdón, manejar el servidor y va dando información poco a poco. Entonces nos queda... Voy a quitar un casco. Entonces nos queda la última parte, que es el tick rate. ¿Qué es el tick rate? Pues es un detalle súper importante y vital en esto del mundo de los videojuegos online. Hay dos modalidades clásicas en los juegos de online. Sabréis que, por ejemplo, Diablo 2 utilizaba un tema de hosting. Básicamente, tú hacías la partida, el que formaba la partida era el host. Es decir, tú hacías de servidor, tu ordenador hacía de servidor. Y los demás jugadores, hasta 8, 7 jugadores más, 8, una partida de 8, en multijugador, pues lo que hacían es que tú hacías de servidor y ellos eran los clientes. Entonces dependía de qué ordenador y qué calidad de conexión tuvieses, pues si tenías una conexión de mierda, todos iban a ir jodidos. Si tu ordenador era una guarrería, todos iban a ir jodidos, pero era lo que había. No había servidores dedicados, era peer-to-peer. Este sistema de peer-to-peer se sigue usando. Los juegos de lucha generalmente son peer-to-peer, no hay un servidor que intermedie. Hay un servidor de validación, pero no hay un servidor para el juego. Entonces se comunican entre los dos clientes y los dos clientes son uno de host y otro de cliente y a darse palos. Si uno tiene la conexión mala o un mal ordenador, pues ya sabéis, va saltos, la gente se queja, ¿qué mierda es esta? Y entonces lo que han hecho en algunos programas es decir, calidad de 1 a 5 de conexión. Tú puedes decir, yo quiero jugar con gente con mínimo tenga conexión calidad 4. Claro que tú también tienes que tener calidad 4 para eso. Si tienes calidad 2, no vas a exigir que el otro tenga calidad 4, ¿no? Entonces, si tú tienes calidad 4 o 5, pues exigir a los demás que se conecten a tu partida o que quieran competir, quieran pelear contigo, que tengan calidad 5, para asegurarse que el peer-to-peer va a ser entre iguales, entre gente que tiene la misma calidad de conexión, que no va a haber caída ni magia, gente saltando y haciendo cosas raras, porque claro, no va bien la conexión. Vale. Entonces, la otra posibilidad es el servidor dedicado. Un servidor que lo que hace es reunir la información de todos los clientes y él decide lo que pasa. O sea, básicamente cada cliente le va dando información, yo hago esto, yo salto, yo pego un tiro, yo me rasco la cabeza, yo me saco los mocos, yo estoy cagando detrás de un árbol. Se lo dice al servidor y el servidor resuelve los conflictos. Por ejemplo, si ha ido un tiro, quién ha sido impactado, quién muere, quién vive, cuánto daño te han hecho, tal, lo decide el servidor. Hay cosas de estas que las puede decidir el cliente, le mandarle la información al servidor, el servidor resuelve diciéndole a los demás, mira, ha pasado esto. ¿Qué es el tick rate? El tick rate son los ciclos del servidor. Es decir, cuántas veces el servidor recoge la información que le han mandado los clientes y da una respuesta para que cada uno en su casa vea lo que está ocurriendo. ¿Qué ha pasado con los demás jugadores? ¿Qué ha pasado con tu muñeco, al que tú estás manejando? Pero ¿qué ha pasado con los otros jugadores? Vale. ¿Cuál es el tick rate adecuado? Pues entre lo suyo sería por lo menos 60 veces por segundo, igual que los frames, ¿no? El ideal son los 60 FPS, vale, pues 60 tick rate, o sea, un tick rate de 60 por segundo, sería lo correcto. Es decir, que hay 60 ciclos de servidor. 60 veces el servidor comprueba lo que están haciendo los clientes y les da un resultado. Pero puede llegar hasta 128, 120. Depende de los servidores, el dinero que se quieran gastar, porque esto es una cuestión de la potencia del servidor, porque esto lo que da trabajo es al procesador del servidor que están poniendo. Para poner un ejemplo, en Xbox, Battlefield 1, he estado leyendo foros, y al parecer solo utiliza 10 ciclos por segundo. 10 ciclos por segundo. Esto parece ser que ha sido, no porque Electronic Arts se nos cutre, sino porque lo ha exigido así Microsoft. ¿Por qué lo que ha exigido así Microsoft? Porque así igualas las conexiones. Es decir, si tú solo pones 10 ciclos por segundo, la gente que tiene una conexión de mierda en internet con la Xbox no sufre que si tuviera 60 ciclos. Porque claro, uno que tenga una conexión de cable con un ping de 36 y con un tick rate de 60, pues vamos, es que funden a los pobres que lleven una conexión de mierda. Y hay que tener en cuenta que mucha gente todavía tiene conexión de mierda de internet, no tienen fibra. Tiene ADSL, pero no ADSL de 20 megas, no, ADSL de 1 mega y cosas de esas, y gente incluso que jugara con modem. Entonces, Microsoft ha dicho, no me jodáis a los clientes, a mirar por los clientes pobres, porque tienen una mala conexión. Y dice, pero no vas a poner ahí 60 o más ticks por segundo, porque me jodes a esta gente que no tiene esa posibilidad de jugar a ese nivel. O sea, vamos a igualar las cositas, ¿vale? Pero los juegos más competitivos, más eSport, como CSGO, sí que van a 60, 120 incluso tick por segundo. O sea que el servidor está constantemente revisando qué hace cada jugador y dando una información correcta. ¿Por qué? Porque si el tick rate es muy bajo, 10 ticks por segundo es muy bajo, tú
piensas que has pegado un tiro al otro, pero no, el otro todavía no había atravesado, ya estaba detrás de una pared todavía, ¿vale? Y tú piensas que le habías disparado cuando le aparecía, pero realmente, porque tu cliente interpreta eso y dibuja, porque no se va a quedar parado, porque iría todo a saltos. Tu cliente interpreta una realidad, pero la realidad es la del servidor. Que el servidor le dice, no, perdona, ese señor no había cruzado todavía la pared. Entonces tú no lo has podido dar, pero él te ha podido dar a ti, porque cuando él te ha disparado ya tenía línea de visión. Para evitar eso, lo que hay que tener es un tick rate más alto, evidentemente 60 para arriba. Overwatch, por ejemplo, tenía un tick rate, no sé si era de 30 o de 20, y la gente se quejaba mucho porque había muchos problemas de esos, de, coño, si yo le he dado y a la cámara de muerte es algo que muero y tal. Y Blizzard gastó la pasta y lo subió a 50, o algo así. A 50 ticks por segundo, de 20 o de 30 a 50, bueno, bastante, mucho mejor, se juega ahora con mucha más fluidez, es mucho más real lo que está ocurriendo en la pantalla con lo que está ocurriendo en el servidor, o sea, se corresponde mucho más lo que ocurre en la pantalla con lo que ocurre en el servidor que antes, pero eso ha sido porque Blizzard Overwatch ha sido un rotundo éxito y he dicho, me voy a gastar la pasta y voy a poner buenos servidores que den un tick rate alto. Lo han mejorado, igual que lo mejoró EVE Online en su día, metido servidores nuevos y todas estas cosas. Juegos como Splatoon 2 creo que van a 15 ticks por segundo, es muy cutre, esa Nintendo es muy cutre. Y cuando dices, es que fíjate que bien va 1080 60 FPS es el Splatoon 2. Vamos a ver, solo hay 8 jugadores. Solo hay 8 jugadores. Como metieras el doble, o sea, 8 jugadores por bando, se iba a la mierda. O sea, se lagueaba totalmente. Era inviable. Hay que tener en cuenta que Splatoon 2 solo tiene 8 jugadores en la partida. 8 jugadores. Entonces, por eso puede ir a 1080 60 FPS. Con un tick rate de 10, de 15, me parece que es. Lamentable. 15 ciclos por segundo. Penoso. De verdad, es penoso. Esa es la calidad que os espera cuando empecéis a pagar los 20 euros del online de Nintendo. Más o menos, por ahí andará. Este tema del tick rate es importante porque hay muchos servidores pirata, dicen servidores privados que quedan muy bien, que tienen unos tick rate muy bajos. ¿Por qué? Porque eso es caro, y por un servidor pirata caro, si no vas a cobrar, pues no ganas dinero, no interesa. Hay servidores pirata que también cobran, aparte de los servidores oficiales, pero bueno. El tick rate es los ciclos del servidor. ¿Cuántas veces comprueba el servidor lo que está ocurriendo para representar la escena? Pero la escena lo representa cada cliente en su casa, es decir, cada programa y ordenador o consola en cada casa de cada uno, ¿vale? Es así. Y luego tener un pin lo más bajo posible para que tus reacciones, que se correspondan lo que tú estás haciendo con lo que está ocurriendo en pantalla. Pero, ¿de qué te sirve tener un pin de 8 si el tick rate es de 10? ¿Entendéis la jugada? Bueno, como veis, este es un vídeo diferente a los de mi canal, de contenido propio, interesante, que puede servir de ayuda para alguien. ¿Sabes cuánta gente lo va a ver? 200 visitas, 300, porque no interesan. Pero me da igual, yo hago este tipo de vídeos también. Para callar bocas, porque hay otros que dicen que solo hablo de estos señores. No, también hago vídeos de este tipo. Lo que pasa que caen en el olvido. Olvidado. Venga, hasta luego, chavales. Dios.